Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde comenzamos revisando cómo está la actualidad internacional. Nuestro acostumbrado recorrido por la agenda internacional lo hacemos contándoles que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump y tratará de presionarlo para que adopte una línea dura respecto al programa de misiles de Irán que tiene Israel en su radio de alcance. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajó el martes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. El del miércoles será el séptimo encuentro entre ambos desde que el magnate republicano regresó a la presidencia hace poco más de un año y tendrá lugar tras la última ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán el pasado viernes. La oficina de Netanyahu adelantó que el veterano líder israelí enfatizará la preocupación de su país por el arsenal de misiles de Irán y no solo las consecuencias del programa nuclear de la República Islámica. En este viaje hablaremos de varios asuntos, de Gaza, de la región, pero por supuesto y en primer lugar, de las negociaciones con Irán. Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación, los principios importantes, que en mi opinión son importantes no solo para Israel, sino para todos aquellos en el mundo que buscan la paz y la seguridad en Medio Oriente. Por su parte, Teherán pidió a Washington que resista las influencias destructivas que podrían descarrilar la reanudación de las conversaciones. El régimen sionista ha demostrado repetidamente como saboteador que se opone a cualquier proceso diplomático en nuestra región que conduzca a la paz. Trump, que como medio de presión mantiene una decena de buques y endureció las sanciones contra el petróleo iraní, dijo que habría otra ronda de contactos próximamente. Por otra parte, Francia y Canadá, dos países que se oponen a los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia, abrieron sus consulados en Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, en un claro reconocimiento para el gobierno local. Francia y Canadá, dos países que se oponen a los planes del presidente de Estados Unidos Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, abrieron el viernes sus consulados en Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, en un claro reconocimiento para el gobierno local. Pero este no es un mensaje para él, es un mensaje para la gente de Groenlandia y también para nuestro país, Canadá. El mensaje es que seguimos siendo socios de Groenlandia, Dinamarca y también de otros países del Ártico en materia de defensa y seguridad. El nuevo cónsul general de Francia, Jean-Noël Poirier, llegó el viernes a Nuuk para asumir oficialmente sus funciones. El diplomático se reunió con el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen. Independientemente del tamaño de la comunidad francesa, un cónsul general es responsable de velar por ella, así que esa será naturalmente una de mis funciones. Otra función, como acaba de mencionar, es promover la inversión aquí. Los consulados dependerán de las respectivas embajadas de Francia y Canadá en Copenhague. Groenlandia cuenta con representaciones diplomáticas ante la Unión Europea desde 1992, en Washington desde 2014 y en Reykjavik desde 2017. En Nuuk, Islandia abrió su consulado general en 2013 y Estados Unidos en 2020. Entre 1940 y 1953, los estadounidenses tuvieron un primer consulado en la apacible capital groenlandesa. La Comisión Europea abrió a su vez una oficina en 2024. El presidente Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciaron recientemente un marco con vistas a un acuerdo sobre el futuro de la isla ártica, de contornos aún difusos. Dinamarca y Groenlandia, por su parte, rechazan cualquier concesión en materia de soberanía, una posición que recibió el apoyo de los países europeos. Por otra parte, las acciones japonesas alcanzaron máximos históricos después de que los conservadores de la primera ministra Sanae Takaichi consiguieran una victoria electoral arrolladora en las elecciones legislativas. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, logró una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del domingo. Según proyecciones, la coalición del Partido Liberal Democrático cosechó más de 2/3 de los escaños de la poderosa Cámara Baja del Parlamento que estaban en juego en los comicios anticipados,
que la mandataria convocó el mes pasado, aprovechando su popularidad tras llegar al poder en octubre. Este triunfo le permitiría avanzar en su agenda ultraconservadora, que incluye un aumento del gasto en defensa, la posible reforma de la Constitución y normas migratorias más estrictas pese al descenso de la población. Nadie ayudará a un país que carece de la determinación de defenderse por sus propios medios. Defenderemos la paz y la independencia de Japón, su territorio, sus aguas territoriales y su espacio aéreo, y protegeremos la vida y la seguridad de todos nuestros ciudadanos. La región seguirá de cerca si Takaichi decide subir o bajar el tono, después de haber enfurecido a China en noviembre con sus comentarios sobre Taiwán. Pekín prometió el lunes una respuesta contundente si las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente. Como nación, seguimos abiertos a diversas formas de diálogo con China. Ya tenemos intercambios de puntos de vista. Continuaremos esos intercambios. Sin embargo, desde la perspectiva de nuestros intereses nacionales, los abordaremos de manera serena y adecuada. Takaichi recibió un espaldarazo del presidente estadounidense Donald Trump, quien el domingo celebró su victoria. La primera ministra afirmó que reforzará con el mandatario la unidad inquebrantable de sus dos países durante su próxima visita a Estados Unidos. Y este año 2026 se presenta como un año de gran reconfiguración, donde las estructuras de poder se están moviendo y el sistema internacional está cambiando. En este sentido, vuelven al escenario conceptos fundamentales como las esferas de influencia, donde las grandes potencias determinan cuáles regiones son preponderantes para su interés nacional. En este juego de poder, precisamente los recursos son fundamentales. En este sentido, los recursos energéticos y el mapa geopolítico de los hidrocarburos es fundamental para entender cómo las tres grandes potencias se están moviendo para garantizar precisamente el suministro de energía. Sobre este tema, el embajador Julio César Pineda nos ha preparado su acostumbrado editorial dedicado precisamente a la geopolítica del petróleo. Con este análisis hacemos nuestra primera pausa en esta edición de Brújula Internacional. Venezuela en la geopolítica mundial es una referencia importante por su petróleo y su gas. El petróleo y el gas constituyen el motor fundamental del sistema económico global y una herramienta crítica de influencia en las relaciones internacionales. Por eso Venezuela, que tiene un rol de primera importancia en este escenario, al albergar grandes reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles de petróleo. El petróleo sigue siendo el recurso más utilizado en la industria mundial, impulsando la maquinaria pesada del transporte terrestre, el transporte aéreo y naval, y fundamentalmente en la producción de energía eléctrica. Pero igualmente es la base para fabricar productos permanentes e indispensables como plásticos, medicamentos y textiles. Pero la geopolítica mundial en este año 2026 que estamos comenzando seguirá siendo fuente de controversias. Lo hemos visto en Venezuela y en México, en Cuba, en Estados Unidos, en Canadá. El petróleo está presente en el conflicto entre Irán e Israel, en lo que pasó en Siria y lo que podría ser un conflicto directo entre Irán y Estados Unidos. Por eso hoy la prensa mundial refleja la crisis entre Washington y Teherán y la influencia que podría tener el mundo petrolero, especialmente si se cierra el estrecho de Hormuz. Por allí pasa más del 20% de la producción mundial de petróleo y cerca del 28% del comercio marítimo global. Esto equivale a unos 20 o 21 millones de barriles diarios de petróleo. Pero también por ese lugar pasan el 22% del comercio mundial del gas natural licuado. Estados miembros de la OPEP como Kuwait, Bahrein y Qatar dependen totalmente de esta ruta para sus exportaciones e incidiría en grandes consumidores asiáticos como China, India, Japón y Corea del Sur y algunos países europeos. Irán ha venido realizando maniobras navales con fuego real en el estrecho, elevando las alarmas internacionales, y Estados Unidos emitió directrices urgentes para que los buques eviten aguas territoriales iraníes en el estrecho de Hormuz. El Parlamento iraní, en caso de conflicto, ha evaluado la propuesta para cerrar el estrecho en represalia por ataques a sus instalaciones nucleares o sanciones económicas presentes. Irán cerrará el estrecho de Hormuz y el conflicto sigue. Los analistas estiman que podría el petróleo llegar a $130 y hasta $200, con una inflación global que la interrupción causaría retrasos máximos en las cadenas de suministro y un aumento drástico en los costos de transporte y alimentación.
En esta década el petróleo va a continuar siendo motor fundamental de los conflictos globales. Como lo estamos viendo entre Rusia y Ucrania, la energía es esencial tanto en la producción como en el transporte. Y la grave crisis energética de la Unión Europea, los 27 países buscan energías alternas como la nuclear, la eólica, la solar o la hidroeléctrica, e incluso regresan al uso del carbón. En nuestro continente estamos viendo la crisis de Cuba, la situación de México, la nueva situación de Guyana, donde ha desconocido el Acuerdo de Ginebra de 1966 para convertirse en un productor importante de petróleo con la ayuda de potencias extranjeras. Llegan ya a los 900.000 barriles por día y han dejado de lado los acuerdos firmados para ir a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela sigue firme en los acuerdos de Ginebra de 1966 y en el diálogo y la negociación, como lo prevé el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. En estas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, más que el tema nuclear, es el tema del petróleo lo que le interesa a los Estados Unidos y al presidente Trump, y el mundo espera que se lleguen a negociaciones concretas y acuerdos de paz. Aunque Washington y Teherán han mostrado ciertos avances en las recientes conversaciones sobre el problema nuclear iraní y han manifestado su disposición a continuar el diálogo, las tensiones continúan. Irán ha rechazado de manera contundente los llamados de Estados Unidos para frenar su enriquecimiento de uranio. El conflicto continúa.